de la noche. Pero para la gloria de Dios estamos aquí esta noche. Este tema, digamos que recibí confirmación por parte de Dios, ya que el lunes pasado yo veía el en vivo de la actividad de Ciudad Vega, que no pudimos asistir, pero cuando yo veía el tema que se predicaba, yo le dije a mi esposa que ese es el tema que yo tenía para predicar. Ella me dijo que eso ha sido confirmado. Incluso ayer, el tema de ayer que dio Rudy, es muy parecido a este, va muy de la mano. Entonces eso quiere decir que cuando Dios quiere hablar, lo va a hacer de cualquier forma. Antes de iniciar, yo quisiera preguntar si alguien no me conoce, levante su mano. Aquí veo a alguien levantando la mano. Para el que no me conoce, para ser todos me conocen. Yo soy Frank, soy casado. Siervo de Dios. Y aquí estamos. Y para la persona que levantó la mano, que pensaba que no me conocía, permítame decirle que con esos datos que yo acabo de dar, ya usted conoce de mí lo que conoce la gran mayoría aquí. Ya con eso es suficiente. Porque todos creen que me conocen porque saben algo de mí. Todos creen conocerme porque han escuchado algo de mí. O algo saben que me casé, saben que me mudé aquí reciente, que vengo de Magüey, etcétera, etcétera. Por eso creen que me conocen. Y le aseguro que si hoy yo le pregunto a alguien si sabe quién fue que vino al mundo y murió por ti y por mí, te aseguro que vas a saber que fue Jesús. Porque eso tú lo has escuchado. Tú sabes de Jesús. Pero el Espíritu Santo quiere que te preguntes lo siguiente tú mismo en tu interior. Quiere que te preguntes, ¿conozco a Jesús o conozco de Jesús? Y bajo esa pregunta quiero ministrar en esta noche. Y para ello voy a situarme en una historia de dos hombres que todos hemos leído en la Biblia. Quizás quien más hable del Nuevo Testamento. Y hablo de dos hombres que son Saulo y Pablo. Hablo de dos hombres porque aunque son un solo hombre, una sola carne, son dos personas totalmente distintas. Amén. Y por eso traigo este personaje. Para ello voy a leer la palabra inicialmente en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también de qué confiar en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Aquí leemos a un Pablo. A Pablo hablar a los filipenses. A un Pablo que ya conoce a Jesús. A un Pablo que
se refiere a los filipenses y les dice, en primer lugar, gozaos en el Señor. Le dice gozaos en el Señor, y que para Él no es molesto escribir las mismas cosas una y otra vez. Porque cuando alguien tiene a Cristo, conoce a Cristo, entonces para Él no es molesto hablar de Cristo una y otra vez. Vemos a Pablo hablar aquí con un término fuerte de esos falsos maestros, de esos maestros legalistas que exigían la circuncisión para los cristianos de aquel entonces. Y es que Pablo aquí dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, refiriéndose a esas personas, a esos conocedores de palabra, a esos adoctrinados que representaban la religión de aquel entonces. Refiriéndose a ellos, Pablo habla así, porque esas personas aún exigían la circuncisión. Y Pablo aquí en el capítulo 3, en el versículo 3, dice que nosotros somos la circuncisión. Pero ¿por qué Pablo dice que nosotros somos la circuncisión? Porque esas personas exigían que se hiciera morir un pedazo de tu carne. Pero aquí Pablo dice que nosotros somos la circuncisión, porque es necesario que muramos nosotros para que viva Cristo en nosotros. Y por esta razón es que Pablo habla de que seremos salvos por gracia, no por obras que podamos hacer. Dice Pablo aquí, dando su currículum de su vida pasada, dice que si alguien puede ser salvo por obras, entonces ese sería él. Dice Pablo acá, se describe él mismo. Voy acá. Dice Pablo en el versículo 5, dice circuncidado al octavo día, o sea que era un judío de culto. Si por circuncisión serían salvos, ya Pablo fue circuncidado al octavo día de su nacimiento. Dice que fue del linaje de Israel. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, haciendo referencia a que era parte del pueblo del pacto. Se describe Pablo también acá como hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo. Es decir, que Pablo era miembro de un grupo de los más estrictos en cuanto a la ley, religiosamente hablando. Quiere decir aquí que Pablo estaba estrictamente enseñado en cuanto a la ley. Dice Pablo que en cuanto a esa ley, él era irreprensible. Es decir, que en cuanto a toda ley que se escribía en los fariseos, toda ley que tenían, toda ley mosaica, Pablo las cumplía todas, porque dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Dice Pablo que en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia, porque aquí ya él reconoce, aquí ya él sabe que la iglesia verdadera, él la perseguía por celo a que no era como él se le había enseñado. En cuanto a esa ley mosaica que Saulo conocía, él era perseguidor de la iglesia, defendiendo esa fe que él tenía, esa creencia, esa religiosidad que Saulo poseía en aquel momento. Y con esto nos está diciendo que no importa la religión a la que pertenezcamos, no importa que seas el que más te calla cuando te oran, no importa que seas el que más viste con faldas y corbatas y como sea, no importa que seas el que más diezma, el que más sorprende, porque todo esto es vano si no tienes a Cristo en el corazón. Porque por obras, como dice Pablo acá, no seremos salvos. Porque para alcanzar la salvación es necesario conocer al Hijo, que es Jesús. Porque nadie va al Padre sino por Él. Pablo explica en este versículo que todo lo que él consideraba una ganancia, ahora lo veía como pérdida por conocimiento de Cristo Jesús. Quiere decir que todo esto que Pablo conocía, de lo que ya hablamos anteriormente,
Ahora Pablo lo ve como pérdida porque conoció a Cristo. Dice que todo eso que él tenía como ganancia, ahora pérdida por amor a Cristo Jesús. Destacando aquí que la salvación se alcanza solo por gracia, no por ningún mérito humano. Y es que vemos a un Pablo que conoce a Jesús explicando cómo era él cuando aún no conocía a Jesús. Y es que Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo. ¿Y quién fue Saulo? Aquí tengo una pequeña, muy breve historia de Saulo, o pequeños datos. Dice que Saulo nació en la ciudad de Tarso, de ahí su apodo, Saulo de Tarso, en una ciudad del Imperio Romano llamado Tarso. Una ciudad muy inclinada al estudio de las Escrituras. Saulo, como ciudadano romano, tuvo acceso a una educación privilegiada, lo que lo llevó al estudio de las Escrituras hebreas bajo la tutela de Gamaliel, quien era un respetado maestro de la ley judía. Eso lo podemos leer en Hechos 22:3. Fue esta educación bajo Gamaliel lo que le dio a Saulo un gran conocimiento sobre las Escrituras y las leyes mosaicas desde muy temprana edad. Y es que Saulo nació, estaba en Google, en el año 5 al año 10 después de Cristo. Saulo fue criado estudiando las Escrituras, estudiando a los profetas. Saulo conocía todos los papiros porque no tenía una Biblia como la tenemos hoy. Solo tenían libros. Y Saulo conocía cada uno de esos libros. Saulo conocía las Escrituras. Es decir, que Saulo conocía mucho de Jesús, pero aún no conocía a Jesús. Y es que Saulo era una persona muy estudiada en cuanto a las leyes de las Escrituras. Y con eso nos enseña que no se trata de ser el que más Biblia sepa. No se trata del que parezca tener más función. No se trata de que cante más bonito. Pablo había estudiado acerca de Jesús. Era un experto leyendo e interpretando las Escrituras de los profetas, pero no había podido conocer a Jesús. No había podido conocer a Jesús del que hablaban los profetas. Y aparte de que no reconocía, persigue a la iglesia. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando no conocemos a Jesús y simplemente conocemos unas leyes escritas por hombres. Cuando simplemente nos enfocamos en una ley que no tiene nada que ver con Jesús y nos volvemos expertos, perseguidores y defensores de una doctrina o de una costumbre y juzgamos y acusamos. Ese fue el caso de Saulo, quien se convirtió en el más cruel perseguidor de los discípulos y los cristianos de aquel entonces. Aquí vemos a un Saulo que solo conocía a Jesús, juzgar e incluso darle muerte a uno de los seguidores de Jesús, de que él sabía mucho pero no conocía. Si leemos en Hechos 7:55-60, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. dice el verso 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetiendo contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí a un Saulo que sabía de todos los libros de los profetas. Él conocía de un Jesús el que predicaban los profetas. Pero Pablo estaba viviendo los tiempos de la profecía, porque Saulo dice que nació en el año 5 o 10 después de Cristo. Es decir, que fue bastante cercano a la muerte y resurrección de Dios, de Jesús. Quiere decir entonces que Saulo había pasado toda su vida estudiando y leyendo a los profetas profetizar de un Mesías que ya había venido, de un Mesías que ya había dejado a sus seguidores, de un Mesías que había dejado a sus discípulos predicando el Evangelio a todo el mundo, y los cuales él no reconocía. Y es que muchas veces pasa esto: tenemos la profecía y nos quedamos con la profecía, pero en el momento que estamos viendo cumplir esa profecía no la reconocemos. Y es que para reconocer, primero hay que conocer. Y es que si vamos a la gramática de nuestro idioma, la palabra reconocer se nombra como una palabra derivada, y en este caso se agrega el prefijo re, que es utilizado para expresar repetición. Es decir, con esto estoy queriendo decir que cuando, por ejemplo, estudiamos para un examen, estamos repasando, porque se supone que estamos pasando de nuevo por lo que ya habíamos pasado. Estamos repasando lo que ya sabíamos. Entonces, con esto te quiero decir que para poder reconocer a Dios, para poder reconocer a Jesús, primero tenemos que conocer. Amén. Para poder reconocer la palabra que viene de parte de Dios, primero tenemos que conocer al Padre. Y es que es fácil reconocer a alguien a quien tú conoces. Ayer Rudy decía que si alguien lo llama de Estados Unidos, él reconoce su voz, pero es porque él la conoce, porque hay una intimidad entre ellos. Por eso es fácil reconocer al Padre cuando tú lo conoces, cuando hay una intimidad entre tú y él. Amén. Y quiero que veamos qué pasa cuando una persona deja de conocer de Jesús a cuando una persona pasa a conocer a Jesús. Para ello, leo en el libro de Hechos 22. Versículos 6 al 16. Aquí habla Pablo diciendo: pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía la causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aquí vemos a un Saulo pasar de ser Saulo a ser Pablo. Y es que no solamente vemos un cambio de nombre en alguien que conoció a Jesús, vemos un cambio totalmente en esas personas, un cambio, como decía al principio, la misma carne, diferentes personas. Porque al conocer a Jesús,
hay frutos que van a evidenciar que tú conoces a Jesús. Y es que ahora Pablo era perseguido por lo mismo que él perseguía a otros. Ahora Pablo no le importaba ser encarcelado. Ahora a Pablo no le importaba llevar la palabra. Por eso que Pablo perseguía y mataba a muchos, ahora él era predicador de eso. Ahora Pablo entendía por qué para Esteban fue fácil morir por Cristo. Porque él mismo reconoce que morir en Cristo es ganancia. Ahora Pablo pudo entender por qué este hombre, por simplemente predicar de Jesús, prefirió ser apedreado hasta la muerte. Pablo no entendía eso cuando era Saulo. Quizás para Saulo en ese momento eso era demasiado. Pero ahora a Pablo no le importaba. Porque él entendió que conocer a Jesús y que tener a Jesús valía mucho más que todo eso. Como decía al principio, todas esas cosas que él tenía como ganancia, humanamente hablando, ahora la veía como pérdidas por amor a Cristo. Y es que muchas veces se nos va a hacer muy difícil reconocer a Dios. Se nos va a hacer difícil reconocer a Dios si antes no le conocemos. Conocer a Dios significa morir tú, morir a mí yo, para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí, como dice Pablo. Y al Pablo entender esto, es que podemos evidenciar que ya no estamos viendo al mismo Saulo, ahora estamos viendo a un Pablo totalmente renovado, ha nacido de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo, es necesario morir a tu yo, es necesario crucificarte junto con Cristo en el Calvario para que ya no vivas tú, sino viva Cristo en ti. Y es que se nos va a hacer fácil de reconocer cuando conocemos. Dice que cuando Jesús resucitó, se le presentó a dos personas que iban camino a Emaús. Dice que esas personas, aunque en un principio no lo reconocieron, dice que cuando Jesús partió el pan, ellos lo reconocieron. Pero la razón por la que ellos pudieron reconocerlo es porque antes lo conocieron. No había opción, no había forma de que ellos pudieran reconocerlo sin conocer a Cristo. Y es que nos va a ser necesario conocer a Cristo para alcanzar la salvación. Sin conocer a Cristo, nadie alcanzará la salvación. Porque no se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Se trata de lo que Él puede hacer en nosotros. Seremos algo por gracia, no por obras. No hay nada que podamos hacer. Veía un pastor decir, no hay nada en el mundo que el hombre pueda hacer que le permita ganar su salvación, que le permita no pecar. No hay nada en el mundo que el hombre pueda hacer que le permita esto. Solo conocer a Cristo y que viva Cristo en Él, y de esa manera Él se alejará solo, porque ya no vive Él, ya no vive su carne, ahora vive Cristo en Él. Y este es el mensaje que tenía para esta noche, un poquito breve. Y es que Cristo quiere que le conozcas, que te acerques a Él, que no solo seas un oidor de Él, que no solo conozcas de Él, sino que le conozcas a Él. Porque es la única manera, es la intimidad tuya y con Dios que te va a permitir alcanzar tu salvación. Y es lo que Él quiere, que todos nos salvemos. Porque es necesario que evaluemos si solo conocemos de Jesús o conocemos a Jesús. E intentemos acercarnos cada día más. Que intentemos intimar con Dios. Porque Él nos llama y nos invita a conocernos. Y es que si Saulo no hubiese conocido a Jesús, hubiese muerto pensando que fue justo, que fue bueno, que fue cumplidor de la palabra, que todo lo hizo, que todo lo pudo.
él pensaba que haciendo todas estas obras, él alcanzaba su salvación, porque así fue adoctrinado Saulo. Saulo conocía de todo, de todos los profetas, de todas las escrituras. Pero si Saulo no hubiese conocido a Jesús, hubiese muerto pensando eso. Pero al Saulo conocer a Jesús, se dio cuenta de que esto no era suficiente, de que esto no le servía de nada sin conocer a Jesús, porque conocer a Jesús era lo que él necesitaba, más que hacer todas esas cosas que él ya conocía y sabía. Y por eso, iglesia, Él quiere que tú te atrevas y le conozcas.